La primera vez que besé a Sergio fue en el garaje del edificio, un martes a las 16:42. Llevaba semanas imaginándolo, pero jamás pensé que realmente ocurriría. Yo había bajado a por unos planos que se me habían quedado en el coche. Él venía de una reunión. Nos cruzamos. No dijimos nada. Solo se detuvo, me miró, y yo no retrocedí. El silencio duró 2 segundos. Luego me besó. Fue corto. Fue suficiente. Lo suficiente como para saber que aquello iba a cambiarlo todo. Y lo peor es que, mientras pasaba, no sentí culpa. Ni siquiera me acordé de Daniel. Si te estás preguntando si llevaba meses tramando esto, la respuesta es no. No soy una villana. Ni una mártir. Soy una mujer de 38 años que lleva casada 11, con una hija de 8, una vida ordenada, una hipoteca a medias y una relación en piloto automático. No quiero justificarme. Solo contarte cómo empezó todo. Porque muchas veces las cosas no empiezan con una infidelidad. Empiezan mucho antes. Empiezan con una mirada demasiado larga. Con una sonrisa que dura un segundo más de lo debido. Con una rutina que no te hace daño, pero tampoco te dice nada. Sergio y yo trabajamos en el mismo edificio desde hace años, pero apenas habíamos cruzado 2 frases. Fue después de una reunión conjunta entre nuestros equipos cuando empezamos a hablar más. Primero fue el típico café improvisado. Luego, las bromas por WhatsApp. Y más tarde, el garaje. Ese beso no fue planeado. Pero tampoco fue un accidente. Y lo supe en cuanto subí al ascensor, sola, con las piernas temblando y las manos frías. Miré mi reflejo en el espejo y pensé, acabas de joderlo todo. Pero no lo dejé ahí. Daniel no sospechaba nada. Ni lo hacía ni tenía motivos. Nuestra relación era estable. No feliz, no infeliz. Estable. Como el wifi. Como la nevera. Siempre ahí, funcionando, cumpliendo. Y eso era parte del problema. Sergio, en cambio, no preguntaba si había que recoger a Martina del colegio. No me hablaba de facturas de luz ni de menús semanales. Solo me miraba como si aún tuviera 25 años y nada pendiente en la agenda. Y eso, en ciertos días, vale más que todo el amor correcto del mundo. Durante semanas, me repetí que no iría a más. Que fue solo un beso. Que podía olvidarlo. Pero claro, el cuerpo no funciona así. Y el deseo, cuando se cuela, lo hace como el humo, se mete por rendijas que ni sabías que estaban abiertas. Las cosas empezaron a cambiar. No hacia afuera. Hacia adentro. Dejé de buscar a Daniel. No porque lo odiara, sino porque su presencia me recordaba lo que estaba haciendo. Evitaba el contacto físico, el sexo, las conversaciones largas. Empecé a salir más del trabajo, a poner excusas que ni siquiera necesitaban ser creíbles. Él no preguntaba. Él confiaba. A veces pensaba en confesarle todo y que se acabara. Pero algo en mí, no sé si cobardía o egoísmo, me decía que aún no. Que no era el momento. Me daba miedo perderlo todo. Pero más miedo me daba quedarme igual. Ahora que lo pienso con frialdad, creo que el verdadero inicio de todo esto no fue el beso en el garaje. Fue un domingo por la mañana, hacía casi un mes, cuando me desperté, miré a Daniel dormido a mi lado y pensé, no quiero morirme así. Esa frase no se me ha ido de la cabeza desde entonces. En la siguiente parte te contaré cómo Daniel se enteró de todo. Y te adelanto que no fue por un mensaje ni un descuido. Fue algo mucho más duro. Más humano. Esa tarde empezó sin gritos, pero con una tensión tan densa que cada palabra parecía costar esfuerzo.
Daniel volvió del balcón después de estar unos minutos afuera, apoyado en la barandilla, mirando al vacío. No fumaba, no bebía, no hacía nada, solo respiraba con fuerza, como si necesitara calmarse antes de decir algo que no pudiera revertir. Cuando volvió a entrar, se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y los ojos fijos en mí. «¿Sabes lo que más me jode?», dijo, con un tono que no era de ira, sino de decepción. Que no lo vi venir. Ni una sola señal. Te he visto todos los días, he dormido contigo, he hecho planes contigo, y en ningún momento se me pasó por la cabeza que tú estuvieras con otro. Quise hablar, pero me hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. No, déjame hablar yo. Si hablas ahora, solo me vas a dar más excusas, y ya he escuchado bastantes. Se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Su voz era firme, controlada, casi fría. Llevo 11 años contigo. He estado cuando tu padre enfermó, cuando perdiste aquel proyecto, cuando Martina nació y tú pensabas que no podrías con todo. Siempre estuve. Nunca te he fallado. Y no te estoy echando en cara lo que hice por ti, pero joder, Laura, no me merezco esto. No me merezco que un desconocido te bese en un garaje mientras yo estoy en casa haciendo la cena. Sentí un nudo en la garganta, no porque me gritara, sino porque estaba hablando con esa serenidad contenida que duele más que un insulto. No fue planeado, murmuré, sabiendo que sonaba débil. No fue algo que busqué. Simplemente pasó. Él soltó una risa seca. Claro. Las cosas siempre simplemente pasan. Te tropiezas y terminas besando a otro. No eres una niña, Laura. Si algo así pasa, es porque ya estaba decidido antes en tu cabeza. Puede que no lo dijeras en voz alta, pero lo pensaste. Intenté explicarle que no había habido nada físico más allá de ese beso, que no había mentido para sostener una doble vida, que no existían noches en hoteles ni mensajes escondidos. Quise decirle que no era amor, que fue una especie de escape que no supe controlar, pero a cada palabra él se iba cerrando más. Deja de intentar que esto suene menos grave. No me importa si lo besaste una vez o 20. Me importa que lo hicieras. Me importa que me lo ocultaras, que me miraras a la cara cada día y fingieras que todo seguía igual. Me importa que hayas roto algo que no se puede recomponer solo con un «lo siento», punto. No respondí. Había un silencio pesado que llenaba el salón. Daniel se levantó, caminó hacia la cocina, abrió un cajón y lo cerró sin sacar nada. Luego volvió y se quedó de pie frente a mí. Quiero entenderlo, dijo. No porque me interese justificarte, sino porque necesito saber si esto tiene arreglo. Dime qué te faltaba, que buscabas que yo no te daba. Lo miré y me tembló la voz. No me faltabas tú, Daniel. Me faltaba yo. Esa frase lo dejó quieto, como si no la esperara. ¿Qué coño significa eso? Significa que llevaba años sintiéndome vacía. Que todo era correcto, predecible, seguro, pero no sentía nada. No me sentía viva, no me sentía mujer, solo, parte de una rutina. Y cuando alguien me miró distinto, caí. No porque él fuera mejor que tú, sino porque me hizo sentir algo que había olvidado que existía. Daniel negó con la cabeza lentamente. Esa es la peor explicación que podías darme. Así que no te arrepientes. No fue un error, fue una elección. Sí me arrepiento, respondí, sin gritar. Me arrepiento de haberlo llevado hasta ese punto. Pero también sé que lo que hice fue una consecuencia de algo que ya estaba roto entre nosotros, aunque ninguno quisiera admitirlo. Daniel dio un paso hacia atrás. No estaba roto, Laura. Estaba desgastado, como todos los matrimonios, pero roto no. Lo has roto tú.
No quieras ponerme de cómplice en esto. Caminó de un lado a otro del salón, con las manos en el pelo, respirando fuerte. Dime una cosa, y quiero que me la digas sin pensar, ¿lo volverías a hacer si nadie se enterara? Me quedé en blanco. No lo sé, dije al fin. Esa es la verdad. Se echó a reír con incredulidad. Ni siquiera puedes mentir bien, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? No lo sabes. O sea, que si no te pillan, lo repites. ¡Qué asco, Laura! No es eso, intenté explicarme, es que ya no sé quién soy ahora mismo. No sé si lo hice por necesidad, por rabia o por cansancio. Lo único que sé es que no te odio. Nunca te he odiado. Pues menos mal, murmuró, porque si esto es lo que haces cuando no odias, no quiero imaginar lo que harías si me odiaras. Nos quedamos callados largo rato. Luego él se acercó, se sentó de nuevo, y me dijo en voz baja, voy a decirte algo que no te va a gustar. Si hubieras tenido sexo con él, al menos podría entenderlo. Me dolería, pero tendría sentido. Pero besar a alguien, esconderlo, seguir viniendo a casa y mirarme a la cara, eso es peor. Es frialdad, no impulso. Y eso, Laura, no se cura con lágrimas. Se levantó y añadió, esta noche no duermo aquí. No quiero verte. Mañana hablaré con un abogado. Me puse de pie enseguida. No, por favor, no tomes decisiones así. ¿Y cómo las tomo? ¿Esperando a que me vuelvas a mentir? No soy idiota. No te he mentido, insistí, te he dicho todo. Me lo dices ahora, cuando ya no te queda otra. Si no hubiera abierto la boca ese imbécil en la cena, seguirías callada. No me vengas con sinceridad tardía. Salió de casa, cerró la puerta con fuerza y me quedé sola en el salón, sin saber qué hacer. Me quedé de pie unos minutos, sin llorar, sin moverme, como si mi cuerpo todavía no entendiera la magnitud del daño. Luego me fui a la habitación, me senté en la cama y escuché el silencio de la casa. El silencio de cuando alguien ya no confía en ti. Daniel volvió pasada la medianoche. No hizo ruido, no encendió la luz. Escuché las llaves, sus pasos en el pasillo, la puerta del cuarto de invitados cerrándose. No habló conmigo. No dormí en toda la noche. Pensé en lo que había dicho, en lo que había hecho, en cómo una sola decisión podía convertir a una persona en otra completamente distinta. A la mañana siguiente, Daniel actuó con una calma casi mecánica. Se vistió, preparó café, revisó su móvil. Cuando lo saludé, no respondió. Le pedí que habláramos. No tengo nada que decirte, contestó. Todo lo que tenía que escuchar ya lo escuché. Le pregunté si iba a decirle algo a Martina. Me miró con dureza. No. No voy a destrozarle la imagen de su madre. No todavía. Pero tampoco sé si quiero seguir viviendo contigo. Y ahí lo entendí, no estaba enfadado, estaba destrozado, y no había nada que pudiera hacer para reparar eso. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Compartíamos casa, pero apenas cruzábamos palabras. Dormía en el cuarto de invitados, comía a horas distintas. Yo seguía trabajando, fingiendo normalidad delante de mi hija, intentando mantener la fachada hasta decidir qué hacer. No sabía si Daniel hablaba con alguien, si se había desahogado con un amigo, o si lo guardaba todo dentro. Un martes, cuando volvió del trabajo, me dijo que había pedido unos días libres. Voy a irme al apartamento de mi hermano en Alicante. Necesito pensar. ¿Y yo qué hago? Lo que quieras. No te voy a decir cómo vivir tu culpa. Cogió una mochila, metió algo de ropa, y se fue sin despedirse. Esa noche fue la primera en la que lloré de verdad, no por lo que había hecho, sino por lo que había perdido.
La venganza de Daniel no tuvo cámaras, no hubo bombas ni escenas dramáticas con cristales volando, pero fue precisa y letal en la única cosa que más me dolió, la vida que habíamos construido, el entramado de certezas y pequeñas comodidades que yo había dado por sentado. Lo primero que noté fue que, al volver de Alicante después de 3 días, la cerradura de la puerta principal había cambiado. No pensé mucho de inmediato porque supuse que había aprovechado para ordenar la cabeza y también la casa, pero al intentar entrar con mi llave descubrí que no abría. Di vueltas alrededor de la puerta buscando alguna explicación hasta que vi la nota pegada con cinta en el cristal. La llave está en la cocina, en el cajón del segundo estante. Hablamos cuando puedas. Fue una primera bofetada con guante de seda, un gesto calculado para que supiera que el control aún existía pero que él lo ejercía a su manera. Entré y encontré la casa aparentemente igual, pero con pequeños detalles que no coincidían. Una carpeta nueva sobre la mesa del comedor, la cuenta corriente con los extractos en un sobre y una llave USB en la que había documentos y fotografías. No eran fotos de mi traición, no eran imágenes íntimas, eran facturas, recibos, copias de correos electrónicos anteriores y una lista de movimientos de la cuenta compartida. Daniel había hecho lo que cualquier persona sensata haría antes de iniciar un proceso legal, pero lo había hecho sin avisarme. Había separado lo suyo, había movido sus ahorros a otra cuenta y había solicitado la transferencia de su nómina a una tarjeta a mi nombre pero con cláusulas que él podía activar. Sentí rabia, una rabia fría que me atravesó, y también una vergüenza extraña porque en algún rincón yo había dado por sentado el colchón económico que él representaba. Empecé a abrir la carpeta. Había más cosas dentro, un paquete sellado dirigido a recursos humanos de mi estudio. Otra carta dirigida a la directora de la escuela donde Martina hacía actividades extraescolares y, sorprendentemente, una carta dirigida a mis padres y otra dirigida a su madre, para que se le entregara si él lo consideraba pertinente. La carpeta venía acompañada de un recuadro en el que ponía: no rompo tu intimidad, pero tú rompiste la confianza que nos sostenía. Si esto lo arreglamos, lo destruyo. Si no, que lo sepan los que deben saberlo. Aquella frase me atravesó más que cualquier reproche directo, porque no era una amenaza vacía, era la estrategia de alguien que había pensado las consecuencias y las había dispuesto en orden como quien prepara piezas de ajedrez. Esa misma tarde recibí el primer golpe público y tangible, un paquete con papeles dirigido a mi jefa, enviado por mensajería con aviso de entrega. No era solamente la carpeta que yo había visto en casa. Era un dossier profesional donde se incluían correos que mostraban cómo yo había dejado proyectos a medias, alguna factura sin justificar, y también una carta explicativa de Daniel sobre nuestras circunstancias personales pidiendo comprensión pero advirtiendo de un conflicto de intereses y yo continuaba en mi puesto. La carta no contenía mentiras, usaba pruebas y tonos neutros, pero en el estudio los comentarios empezaron a correr antes de que yo llegara a dar explicaciones. Noté miradas raras, llamadas que se demoraban y la directora pidiéndome pasar a su despacho para hablar de la situación. Me defendí como pude, intenté explicar que todo era un asunto personal que no afectaba mi rendimiento, pero la maquinaria de la reputación ya había comenzado a engrasarse y mi trabajo, el mismo que durante años había sido mi refugio, se convirtió en un escenario incómodo donde cada gesto mío se examinaba con lupa. Daniel no había mentido ni inventado, había abierto puertas que yo no consideraba relevantes y las había puesto en manos de quienes podrían herir mi prestigio profesional. Fue una jugada fría y eficaz, no destruyó mi empleo de inmediato, pero sembró dudas. Al mismo tiempo, y esto fue lo que más me perforó, llegaron paquetes a mi casa y a la de mis padres con copias impresas de conversaciones y unos cuantos correos que, sacados de contexto, tenían un efecto demoledor. No hubo fotos íntimas, no hubo humillación sexual explícita, pero hubo suficientes frases y casualidades compiladas con criterio para que mi familia tuviera material con el que juzgarme. Recibir la llamada de mi madre, con la voz temblorosa y un "esto es verdad", que no pedía explicaciones sino confirmación, fue más doloroso que cualquier regaño. Su silencio y la decepción en su tono me golpearon más que cualquier reproche.
Daniel había previsto que los daños no solo me afectarían a mí, sino que rebotarían donde yo tenía puntos vulnerables, en mi madre, en mi suegra, en mis amistades más cercanas. No era crueldad gratuita, era cálculo. Él también había previsto lo económico. Unos días después de mi descubrimiento encontré que la tarjeta con la que pagábamos la hipoteca tenía la línea de crédito limitada, que el contacto con el banco había cambiado y que él había solicitado asesoría legal para disolver la comunidad de bienes. No ignoró la ley, no perjuró documentos, sino que activó las herramientas legales que tenía a su disposición para ponerse en una posición protectora. Me encontré obligada a firmar unos documentos en blanco que él dejó sobre la mesa, con la nota: fírmalos solo si quieres negociar. No los firmes y yo iré por lo que me corresponde. Era una trampa emocional, se me pedía que respondiera desde la culpabilidad o desde la defensa. No supe qué hacer. La repercusión más tangible, sin embargo, vino del terreno de lo cotidiano. El coche que usaba con frecuencia apareció con una multa de aparcamiento que no existía la semana anterior y que, casualmente, había sido impuesta el día en que yo había salido con Sergio a tomar un café y había dejado el coche en doble fila unos minutos. Cuando llamé a la grúa para reclamar, descubrieron que alguien había gestionado la transferencia de titularidad temporal para maniobrar con la documentación. No fue ilegal, pero sí me dejó sin vehículo durante 48 horas. Tiempo que aprovechó Daniel para cambiar el seguro y mover papeles mientras yo perdía tiempo y energía en explicaciones. Parecía pequeño, pero cuando uno acumula objetos cotidianos que dejan de funcionar por decisiones administradas por la otra parte, se da cuenta de lo frágil que es la vida compartida. Hubo cosas que me sorprendieron por su creatividad y por la ausencia de exhibicionismo. Él contrató a un gestor para revisar contratos conjuntos, a un asesor fiscal que me llamó para dejar claro que teníamos que regularizar ciertos pagos, y a un abogado que envió un burofax con una propuesta de medidas provisionales para que, si no llegábamos a un acuerdo, el proceso judicial ya tuviera una hoja de ruta clara. No hubo gritos, pero hubo una precisión administrativa que estremecía porque convertía el conflicto íntimo en un expediente racional y eficaz. Esa frialdad me enrojecía la cara por dentro, porque convertía mi desorden emocional en números, fechas y obligaciones. Lo que más me impactó fue la nitidez del mensaje. Daniel no buscaba humillar por puro placer, buscaba protegerse y, de paso, herirme donde me dolía de verdad, que era mi entorno y mi reputación. La venganza no fue grandilocuente, fue una serie de decisiones planificadas que me dejaron sin recursos emocionales para reaccionar con altura. Me sentí rodeada por papeles, por decisiones ya tomadas, por gestos administrativos que me recordaban que yo ya no tenía el control sobre muchas cosas que creía seguras. No hubo violencia física, pero la sensación de desamparo fue absoluta. Cuando por fin hablé con él por teléfono tras días de silencio, la conversación fue breve y cortante. No quiero jugar a las víctimas, dijo con voz firme, sin subir el tono, y añadió: te avisé, te di la oportunidad de contarlo y lo hiciste demasiado tarde. Tomaré las medidas que considere necesarias para proteger a mi hija y mi patrimonio. Intenté razonar, gritar, suplicar, todo en una mezcla que sonó ridícula frente a su calma. ¿Esto es venganza?, pregunté al final, no porque necesitara la confirmación, sino porque necesitaba escuchar la palabra. Llámalo como quieras, contestó. Yo lo llamo previsión. Colgó. Me quedé con la línea abierta en el móvil, mirando la pantalla en la que aún aparecía su nombre, y supe que aquello ya no era solo culpa o vergüenza, era la consecuencia de una serie de movimientos que había anticipado sin que yo lo supiera, y que cualquiera que quisiera podía verlos como el principio del fin de lo que habíamos sido. Cuando por fin acepté que tenía que hablar con él cara a cara, sin rodeos ni nuevas defensas, ya habían pasado más de 10 días desde la última conversación telefónica y desde que empezó a mover todas sus fichas. Llamarle no tenía sentido, sus respuestas eran cada vez más secas, como si cada palabra suya estuviera cronometrada. Le pedí vernos, no en casa, no en el estudio, sino en una cafetería cerca de la playa donde solíamos ir cuando Martina era más pequeña.
Me dijo que tenía una hora, que no podía darme más tiempo, y que no esperara una reconciliación, solo claridad. Me presenté 10 minutos antes, nerviosa, con el estómago cerrado y sin saber exactamente qué quería pedirle: perdón, comprensión, un espacio donde respirar o simplemente una tregua. Él llegó puntual, se sentó frente a mí, pidió un café y no me miró durante los primeros minutos. Tenía los papeles de la gestoría en una carpeta de cartón, bien ordenada, con todo etiquetado. Cuando me miró por fin, su gesto no era de odio, pero tampoco quedaba rastro del afecto que alguna vez vi en su cara. Empecé hablando yo, sin dar vueltas. Le dije que no había justificación para lo que hice, que no quería inventar discursos nuevos, que entendía su reacción y que sí, estaba dolida con la forma en la que lo había gestionado todo, pero no porque fuera injusto, sino porque me demostraba que él había sido capaz de controlarlo todo mientras yo me deshacía por dentro. Le pregunté si había sentido satisfacción en hacerme pasar por eso, y negó con la cabeza antes de responder. Satisfacción no. Alivio, sí. Tenía que recuperar algo de control, porque durante semanas estuve viviendo con una persona que ya no era mi mujer, pero sí seguía actuando como si lo fuera. No te hice daño para vengarme, sino para proteger lo que queda de mí. Porque tú rompiste el respeto, y sin eso no hay nada. Le dije que lo entendía, que no esperaba que me perdonara, que solo quería saber qué pensaba hacer ahora. Él sacó de la carpeta varios documentos, los colocó sobre la mesa con calma y me fue explicando uno a uno: custodia compartida, un calendario provisional de convivencia, uso alterno del piso hasta que decidiéramos qué hacer con la propiedad, reparto de cuentas y ahorros. Todo era legal, frío, escrito por un abogado, sin emociones. Lo había convertido en un proceso administrativo. ¿Esto es definitivo?, pregunté. No lo sé, contestó. Pero no voy a vivir más con alguien en quien no confío. Aunque no te hayas acostado con él, te fuiste emocionalmente, y lo peor es que volviste a casa cada día como si nada. Eso es más difícil de olvidar que una traición física. Le dije que no era consciente del impacto que había causado, que creí que podía controlar la situación, pero que en algún momento todo se salió de mis manos. No lo controlaste porque no querías hacerlo, respondió sin levantar la voz. Y ahora que todo se te ha vuelto en contra, vienes a buscar comprensión. Pero la comprensión no se da a la carta. Se hizo un silencio largo. La gente en la cafetería charlaba, comía, se reía. Nosotros parecíamos dos desconocidos compartiendo la custodia de un cadáver invisible. Me atreví a hacerle una pregunta que tenía atragantada desde hacía días. ¿Todavía me quieres? No me miró al contestar. Ya no sé quién eres. Y no se puede querer a alguien que no conoces. Nos quedamos callados unos minutos. Luego me dijo que había hablado con Martina de forma general, sin detalles. Le había explicado que papá y mamá estaban atravesando un momento difícil, que necesitaban tiempo para pensar, que ella no tenía la culpa de nada. Le pregunté si pensaba contarle la verdad, y me dijo que no, que eso dependería de mí. Cuando crezca, si quieres saber, se lo diré. Pero la forma en que se lo cuentes tú será lo que marque su relación contigo. Me fui dando cuenta de que él no tenía intención de destruir mi imagen ante nuestra hija, pero tampoco pensaba protegerme. Yo sería la única responsable de lo que ella entendiera con el tiempo, y esa carga me pesaba más que cualquier juicio legal. Le pregunté si había pensado en irse del país, en rehacer su vida fuera, ya que él tenía una oferta laboral en Portugal que había mencionado alguna vez. Me dijo que sí, que estaba en conversaciones para eso, pero que aún no lo tenía claro, porque implicaba alejarse de su hija, y eso era lo único que aún lo hacía dudar. Si tú te quedas en el piso y me dejas claro que cuidarás bien de ella, yo me voy. Y te cedo mi parte por un tiempo. Pero si siento que no estás bien, que no eres estable, volveré y haré todo por cambiar el acuerdo.
Le dije que haría lo que fuera necesario por Martina, que aunque me hubiera equivocado como esposa, nunca había dejado de ser una madre responsable. Eso lo decidiré viendo tus actos, no escuchando tus palabras, fue su respuesta. Volví a casa con los papeles en la mano, con la garganta seca y la certeza de que ya no quedaba nada de la persona con la que me casé. Él seguía siendo el mismo en muchos aspectos, pero algo dentro de él se había endurecido. No era cruel, pero ya no era accesible. Me pregunté si alguna vez volvería a confiar en mí, si habría un día en el que se despertara sin recordarlo todo. Dudaba mucho que eso llegara. Esa noche no dormí. Le escribí un mensaje largo que no envié. Lo borré. No había nada más que decir que no se hubiera dicho ya. Al día siguiente fui al colegio a recoger a Martina. Cuando me vio, me abrazó con fuerza. No preguntó por su padre. Solo me dijo, ¿hoy cenamos lasaña? Le dije que sí, con un nudo en la garganta, y me pregunté cuántas cosas intuiría aunque nadie se las dijera. Las semanas siguientes fueron rutinarias, pero con una tensión de fondo que parecía una cuenta atrás. Él me dejaba mensajes concretos sobre horarios, facturas, visitas. Nada personal. Ni una palabra que no tuviera que ver con lo práctico. Cuando pasaba por casa para recoger cosas, evitaba mirarme a los ojos. Nunca volvimos a hablar del tema. Cada uno se encerró en su parte del acuerdo, respetando los límites, como si un paso en falso pudiera destruir la mínima tregua que quedaba. A veces pensaba que si él me gritara, si me echara en cara todo lo que hice, si me insultara o me humillara, me sería más fácil vivir con ello. Pero no. Eligió el silencio, el orden, la distancia. Y eso me hacía sentir peor. Me recordaba que había destruido algo que él sí valoraba, que no estaba dispuesto a perdonar con palabras ni con gestos vacíos. Un domingo por la tarde me llamó desde un número desconocido. Contesté y era él. Me dijo que había estado pensando, que necesitaba una última conversación antes de cerrar definitivamente todo. Quedamos al día siguiente en el mismo sitio. Llegué puntual. Esta vez fue él quien empezó a hablar. Me dijo que había decidido no continuar con el proceso de separación legal, que lo dejaría en pausa unos meses, pero que eso no significaba que volvíamos. No sé si algún día podré confiar de nuevo. Pero quiero ver si eres capaz de reconstruir algo desde cero. No por mí. Por ti. Porque tú no estás bien. Y si no te ocupas de eso, ni yo ni nadie podrá estar cerca de ti sin salir herido. Me dijo que no me odiaba, pero que tampoco me reconocía. Que lo que yo necesitaba no era perdón, sino reconstrucción interna. Y eso no te lo puede dar ni Sergio, ni yo, ni nadie. O lo haces tú o seguirás repitiendo lo mismo con otra cara, otro nombre y otro contexto. Me fui de esa conversación sin saber si me había dejado una puerta entreabierta o si simplemente me había dado una última lección. Pero entendí que, al menos por ahora, él no iba a tomar ninguna decisión final. Que me tocaba a mí demostrar si podía recomponer algo más allá del arrepentimiento. Y supe también que, pase lo que pase, nuestra historia ya nunca volvería a ser la misma. Durante los días que siguieron a esa última conversación, pasé más tiempo conmigo misma del que había pasado en años. Sin interrupciones, sin promesas que hacerle a nadie, sin un plan de rescate inmediato, sin la opción de fingir que el tiempo arreglaría todo como hacía antes. Me despertaba temprano, dejaba a Martina en el colegio, regresaba a casa y me obligaba a no ocupar cada minuto en tareas domésticas o excusas laborales. Por primera vez, tuve que convivir con la versión más cruda de mí misma, esa que había evitado durante años llenando vacíos con rutinas, con planes familiares, con obligaciones que en su momento parecían sacrificios y ahora eran solo una forma de distraerme del desorden interno que llevaba acumulando desde mucho antes de conocer a Sergio. Entendí que no había sido él el origen de mi crisis,
sino la consecuencia inevitable de años de inercia emocional, de no saber cómo comunicar lo que me faltaba, de quedarme quieta porque moverse implicaba asumir responsabilidades para las que no estaba preparada. Todo eso lo sabía ahora, pero no sabía si era demasiado tarde. Martina seguía ajena a muchas cosas, pero empezaba a notar los cambios. Su padre no dormía en casa, no compartíamos los tres el sofá del salón como antes, y había empezado a preguntar más seguido si iba a volver o si lo íbamos a visitar. Yo le contestaba con frases que no eran mentira, pero tampoco eran verdad. Le decía que su padre estaba trabajando mucho, que necesitaba un poco de tiempo, que las familias a veces necesitan pensar y que ella no tenía ninguna culpa. Cada vez que decía eso, su cara se quedaba quieta, como si entendiera más de lo que debía. A veces me abrazaba sin decir nada, y yo me sentía una estafa emocional, una madre que no sabía si estaba haciendo bien o si estaba arreglando algo solo en la superficie. Una tarde, después de recogerla, mientras íbamos caminando hacia casa, me soltó algo que me dejó paralizada. «Mamá, ¿tú hiciste algo malo?» Me detuve en seco. Le pregunté por qué decía eso, y me dijo que una amiga del colegio le había preguntado si sus padres se iban a separar, porque ya no los veía juntos. Le contesté que no tenía que preocuparse, que no estaba castigada ni pasaba nada que no pudiéramos arreglar, pero la forma en la que me miró, seria, tranquila, sin necesidad de llorar, me rompió por dentro. Sabía que no podía seguir construyendo una mentira alrededor de ella, pero tampoco quería cargarla con un dolor que no le correspondía. Esa noche, mientras dormía, me senté a su lado en la cama y la observé respirar. Me pregunté cuántas veces la había descuidado emocionalmente sin darme cuenta, cuántas veces había puesto por delante mis frustraciones, mis deseos reprimidos, mis pequeñas fugas mentales hacia otras vidas posibles. Ella no tenía la culpa de nada, pero era la que más daño podía recibir si yo seguía sin asumir lo que había hecho. Con Daniel el contacto era limitado, pero estable. Seguía manteniendo los acuerdos, venía por Martina algunos fines de semana, la llevaba al cine o a casa de su madre, y volvía a dejarla en la puerta sin más conversación. No entraba, no preguntaba por mí, no daba señales de querer retomar nada. Me hablaba con cortesía, me miraba con frialdad, como si fuera una compañera de negocios con la que había que resolver temas logísticos. Era raro, porque después de tantos años compartiendo una cama, saber que el otro te habla desde una distancia milimétrica duele, incluso cuando sabes que lo mereces. Un sábado me pidió vernos sin Martina, en un parque cercano. Me dijo que había decidido aceptar el puesto en Portugal, que no era inmediato, pero que a partir del mes siguiente viajaría cada semana por 3 o 4 días. Me explicó cómo lo organizaría todo para que Martina no notara su ausencia, cómo pensaba alternar sus estancias con la ayuda de su madre y cómo pretendía mantenerse presente aunque fuera desde la distancia. Lo escuché sin interrumpir, sabiendo que no me pedía opinión. Cuando terminó, le pregunté si eso era un cierre definitivo, si ya no había ninguna opción para nosotros. No es un cierre, dijo, pero tampoco es un inicio. Es un paréntesis largo. Muy largo. Y depende solo de ti si algún día se puede borrar. Me pareció justo. Crudo, pero justo. Le agradecí su honestidad, le dije que no sabía si podría reparar todo, pero que al menos ya no me iba a esconder más. Le confesé que había empezado terapia, que había contactado con una psicóloga que me ayudaba a entender por qué había llegado a donde llegué, por qué permití cosas que iban contra mis valores. Él asintió, no dijo nada más. Se levantó, me estrechó la mano como si cerráramos un trato, y se fue. Me quedé sentada en ese banco, viendo a parejas caminar, a padres con hijos en bicicletas, a gente que parecía vivir una normalidad que yo había deshecho con una sola decisión. Con el paso de las semanas, empecé a reconstruir algunas cosas. Pequeñas rutinas con Martina, ejercicios personales con mi terapeuta, momentos de silencio que ya no me asfixiaban. Volví al estudio con otra actitud,
más prudente, más centrada. Mis jefes habían decidido no remover más el tema personal, y me dieron otra oportunidad. Agradecí ese gesto y me lo tomé como una responsabilidad, no como un favor. Me alejé completamente de Sergio. No volví a buscarle, ni a responder mensajes. Él escribió una vez, preguntando cómo estaba. No contesté. No porque le odiara, sino porque entendí que no había nada sano en seguir mezclando pasado con futuro. Esa historia fue una vía de escape, no una solución. Daniel y yo no retomamos la relación. Seguimos viéndonos por Martina, hablando lo necesario, respetándonos en la distancia. No sé si volveremos a ser pareja algún día. Quizás no. Pero ya no vivo esperando eso. Vivo ocupándome de ser mejor madre, mejor persona, alguien que no se justifique todo el tiempo. No me perdono del todo, pero empiezo a entenderme. Y eso, en esta etapa, ya es mucho. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, no diría que aprendí a no traicionar. Diría que aprendí a escucharme antes de llegar al punto donde solo queda herir. Diría que entendí el valor de una conversación a tiempo, de no fingir estabilidad cuando por dentro todo se desmorona. Diría que entendí que la confianza no se destruye solo con actos, sino con silencios. Y que reconstruirla lleva más tiempo del que uno imagina. Ahora vivo sola con Martina en el piso. Daniel va y viene. No hay promesas, no hay escenas. Hay días buenos y días complicados. Pero todo es real. Y eso ya es un avance. Dejé de buscar finales felices. Ahora solo quiero vivir sin seguir rompiendo cosas por miedo a afrontarlas. No tengo claro qué viene después, pero esta vez no voy a esperar a que otro error me obligue a mirar lo que llevo años ignorando.